Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, con un toque de intriga. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta, analizando una faceta menos comentada pero igualmente fascinante de la vida de una figura que conocemos y admiramos muchísimo en el mundo de la actuación. Vamos a hablar de una estrella que brilla con luz propia en Turquía y más allá, una artista que ha conquistado corazones con su talento y carisma, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar solo de sus éxitos, de sus papeles icónicos, de esa sonrisa que derrite corazones y que la ha catapultado a la fama internacional. No, hoy vamos a desentrañar un momento específico en su carrera, un desliz, un error, si quieren llamarlo así, que la puso en una situación, digamos, complicada. Algo que generó mucho revuelo, debate y que, estoy seguro, les va a encantar conocer en detalle, analizando las causas, las consecuencias y, lo más importante, la magistral forma en que Demet supo salir airosa. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Esto se va a poner bueno y profundo. Demet Özdemir, para quienes quizás aún no la conozcan a fondo, es una de las actrices turcas más prominentes y queridas de su generación. Su salto a la fama mundial fue meteórico, impulsado en gran parte por su inolvidable papel en Erkenci, donde su química innegable con Can Yaman conquistó a millones de espectadores alrededor del globo, consolidándola como un ícono de la televisión turca. Pero su talento y versatilidad no se detuvieron ahí. Ha participado en numerosas producciones exitosas, tanto en Turquía como en plataformas internacionales, demostrando una capacidad camaleónica para interpretar diversos personajes y un carisma que trasciende la pantalla. Sin embargo, como todos los seres humanos, incluso las estrellas más brillantes, aquellas que parecen inalcanzables, cometen errores. Y el que vamos a abordar hoy ocurrió, si mi memoria no me falla, durante una etapa particularmente importante de su carrera, justo cuando su popularidad explotaba a nivel internacional y la presión mediática se volvía casi asfixiante. Imaginen la escena, Demet se encontraba en la cima de su éxito. Cada paso que daba era escrutado con lupa, cada declaración suya se convertía en noticia al instante, y su vida personal, como suele ocurrir con las celebridades de su calibre, se transformaba en el foco de atención constante de los medios y del público. La presión mediática era inmensa, un torbellino de expectativas y escrutinio que es comprensible, en un momento dado, bajo el peso de esa exposición pública y quizás con un mínimo de descuido o exceso de confianza, podría llevar a un desliz. El error en cuestión, el que causó todo el revuelo y generó intensos debates, no fue algo planeado ni intencionado, sino más bien una omisión, una falta de atención a un detalle crucial que en el contexto de una exposición pública tan masiva, tuvo consecuencias inesperadas y de gran alcance. Estamos hablando de un evento, si mal no recuerdo, relacionado directamente con su vida privada, pero que, de manera casi inevitable, se entrelazó indisolublemente con su imagen pública y su reputación. Verán, Demet, como muchas celebridades en el ojo del huracán mediático, intenta mantener un delicado equilibrio entre su vida profesional, que es su pasión y su sustento, y su vida personal, que es su refugio. Sin embargo, en este caso particular, esa línea tan fina que separa lo público de lo privado se difuminó un poco, creando una zona gris que alimentó la especulación. El detalle específico que desató la controversia tuvo que ver, precisamente, con su relación sentimental de aquel entonces. En Turquía y en muchas culturas a nivel global, las relaciones de los famosos son tema de gran interés público, casi un deporte nacional para muchos. Y parece que en un momento dado, Demet cometió un error de cálculo significativo al compartir información, o mejor dicho, al no compartir información de una manera que se esperaba, o que se consideraba prudente por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. El problema surgió cuando la opinión pública, y especialmente los voraces medios de comunicación, comenzaron a especular de manera intensa sobre su relación con un colega de profesión, un actor con el que se la vinculaba de forma cada vez más fuerte y persistente. La situación se complicó exponencialmente porque Demet, en un primer momento, pareció evadir o dar respuestas deliberadamente ambiguas sobre la naturaleza exacta de su relación. No negaba rotundamente los rumores, pero tampoco confirmaba abiertamente, manteniendo un velo de misterio. Y es ahí precisamente donde entra el meollo del error. En un mundo donde las redes sociales y la inmediatez de la información son las reinas indiscutibles, la ambigüedad puede ser interpretada de mil maneras distintas, y no siempre de la más favorable o beneficiosa para la imagen de la persona implicada.
El error de Demet en este caso, no fue tanto por lo que dijo explícitamente, sino por lo que no dijo, o por la forma en que optó por manejar la situación, una estrategia que a la postre se reveló como contraproducente. Se le acusó rápidamente de ser poco transparente, de jugar con las expectativas de sus seguidores más fieles, de mantenerlos en vilo y, en algunos círculos, incluso de intentar manipular la percepción pública sobre su vida privada para obtener algún tipo de beneficio mediático, aunque este fuera solo el de mantener el interés. Esto, como pueden imaginar, generó una ola de críticas, no solo por parte de algunos sectores de la prensa, sino también de una parte de sus fans, que la adoraban precisamente por su aparente autenticidad y cercanía en pantalla. Sentirse decepcionados por esta aparente falta de franqueza, o por una supuesta evasión, fue un sentimiento compartido por muchos. Los medios, por su parte, vieron una oportunidad de oro para generar titulares jugosos y alimentar la espiral de especulaciones, echando más leña al fuego del debate público. Imaginen el torbellino que se desató, fotos y vídeos que circulaban sin cesar por Internet, rumores que corrían como la pólvora, análisis detallados de cada una de sus apariciones públicas, cada gesto, cada mirada, intentando descifrar la verdad oculta. ¿Estaba con él? ¿No estaba con él? ¿Era algo serio y profundo o simplemente una amistad pasajera? Las preguntas se multiplicaban a un ritmo vertiginoso y las respuestas de Demet, o la notoria falta de ellas, solo añadían más misterio y, por ende, más combustible a la hoguera de la especulación. Se encontraba en una encrucijada clásica para las celebridades. Si confirmaba su relación, se exponía a un escrutinio aún mayor y posiblemente invasivo sobre su vida privada y la de su pareja. Si seguía siendo evasiva, corría el riesgo de perder la conexión y la confianza de su base de fans, quienes valoraban su cercanía y su supuesta transparencia. Lo que sucedió después es lo que hace esta historia tan intrigante y, sobre todo, instructiva. En lugar de hundirse bajo la presión, defenderse acaloradamente con argumentos débiles o, peor aún, desaparecer del ojo público, Demet Özdemir tomó una decisión que, aunque arriesgada en su momento, demostró una madurez sorprendente y una comprensión profunda de cómo manejar las crisis de relaciones públicas. Ella, o más probablemente su equipo de gestión y relaciones públicas, optó por un enfoque diferente, uno que a la larga, resultó ser mucho más efectivo y beneficioso para su carrera y su imagen. El error fundamental, como hemos analizado, fue la falta de una estrategia de comunicación clara y coherente desde el principio. Cuando la presión mediática y la curiosidad insaciable del público alcanzan un punto álgido, la mejor defensa, paradójicamente, puede ser la honestidad, aunque ésta venga con sus propios matices y límites. Y eso es exactamente lo que parece haber aprendido y aplicado Demet. En lugar de seguir jugando al misterio y alimentar la especulación, se produjo un giro estratégico. Se dice que tras un periodo de intensa especulación, de comentarios negativos y cierta tensión pública que amenazaba con erosionar su imagen pública, Demet decidió dar un paso adelante para ser un poco más abierta. No es que haya revelado cada detalle íntimo de su vida privada, eso sería ir demasiado lejos y, francamente, no es lo que se espera ni lo que se desea de una figura pública que merece su espacio privado. Sin embargo, sí dio un paso adelante crucial para aclarar, de forma sutil pero efectiva, la situación. Comenzaron a aparecer imágenes de ella junto a la persona en cuestión, pero esta vez, con una actitud mucho más relajada, más natural, como si hubieran aceptado la situación y dejado de esconderse. No eran poses forzadas para las cámaras o estrategias de difusión calculadas, sino momentos capturados de forma más casual, espontánea, que sugerían una realidad más sólida y socialmente aceptada. Y lo más importante, las declaraciones que empezaron a surgir de su entorno más cercano, o incluso de ella misma en entrevistas más tranquilas y controladas, comenzaron a tener un tono completamente diferente. Ya no era evasivo, no era críptico. Era más un estamos juntos, un disfrutamos de nuestra compañía mutua, o un simple estamos contentos, sin entrar en detalles superfluos o innecesarios que pudieran dar pie a nuevas especulaciones. Este cambio de estrategia fue absolutamente clave. Al dejar de parecer que estaba ocultando algo, que estaba siendo poco sincera o que intentaba engañar a su público, la especulación mediática, que se alimenta de la incertidumbre, comenzó a disminuir considerablemente. La gente es curiosa, sí, pero cuando sienten que se les está atando con un mínimo de respeto que la verdad, aunque no sea explosiva o escandalosa, está siendo comunicada de forma honesta y coherente, tienden a bajar la guardia y a aceptar la realidad. Este error, que la puso en aprietos y generó una considerable controversia, se convirtió en una valiosa lección para Demet Özdemir y, en retrospectiva, también para su público y los medios de comunicación.
Demostró que a veces, lo que más nos hace dudar o desconfiar de una persona es la falta de claridad, la ambigüedad calculada. No se trata de exponer tu vida entera a los cuatro vientos, sino de ser coherente, directo y honesto en lo que decides compartir, estableciendo límites claros y comunicándolos de manera efectiva. La forma en que manejó la situación después del error inicial fue, a mi parecer, digna de admiración y respeto. Piénsenlo bien, la presión inmensa de tener tu vida privada bajo el microscopio constante de millones de personas es algo que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar, algo que puede ser agotador y psicológicamente desgastante. Que ella, en medio de ese torbellino de atención y escrutinio, encontrara la manera de redirigir la narrativa, de reconectar con la confianza de su público y de preservar su imagen profesional, habla muy bien de su carácter, de su resiliencia y de su profesionalismo. El error en sí mismo fue la percepción de falta de transparencia y por ende, de cierta falta de honestidad o manipulación. Y la solución no fue una gran confesión pública espectacular, algo que habría sido difícil de manejar y de asimilar. Fue más bien una serie de pequeños gestos, declaraciones sutiles y una actitud pública renovada que poco a poco fueron reconstruyendo la imagen de honestidad y autenticidad que sus fans más fieles esperaban y valoraban en ella. Se trató de pasar de la evasión calculada a una aceptación discreta, pero firme y segura, de su realidad personal. Y es interesante reflexionar sobre por qué este error, aparentemente menor en el gran esquema de las cosas, tuvo tanto impacto y generó tal nivel de debate. En el complejo mundo del entretenimiento, la imagen pública lo es prácticamente todo. Y cuando esa imagen se ve empañada por la sospecha de falsedad, de manipulación o de falta de integridad, las consecuencias pueden ser graves y duraderas. Los fans pueden sentirse traicionados, los contratos de patrocinio pueden verse en peligro, y la credibilidad general de la estrella puede tambalearse, afectando negativamente su carrera a largo plazo. Lo que Demet Özdemir nos enseñó con esta experiencia, y lo que hizo que esta situación fuera tan comentada y analizada en su momento, es que el camino de la fama está intrínsecamente lleno de trampas y desafíos, especialmente cuando se trata de navegar el delicado equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Y que la respuesta más efectiva a un error de comunicación o a una situación de crisis a menudo reside no en la negación rotunda o en la defensa acérrima e irracional, sino en la adaptación inteligente, la honestidad gradual y la reconexión genuina con el público a través de la autenticidad renovada. Al final, este incidente que pudo haber sido un punto de inflexión negativo, no la definió de esa manera. Al contrario, sirvió para fortalecer su posición y consolidar aún más su estatus. Demostró que no es infalible, lo cual, paradójicamente, la hace más humana, más cercana y por lo tanto, más relatable para su público. Y su forma de superar este bache con dignidad, elegancia y una estrategia de comunicación mejorada y más madura, solo solidificó su reputación como una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas de Turquía y del panorama internacional. Así que para recapitular un poco lo que hemos estado analizando a lo largo de este análisis detallado, el error de Demet Özdemir que la puso en aprietos se centró principalmente en la gestión de su vida privada y específicamente en la percepción pública de su relación sentimental en un momento de alta exposición mediática. La ambigüedad inicial, la falta de una respuesta clara y la aparente falta de transparencia generaron especulaciones intensas, críticas y un considerable revuelo. Sin embargo, supo reconducir la situación de manera magistral a través de una comunicación más abierta, una aceptación discreta pero firme de su realidad y un regreso a una actitud más natural y relajada ante la opinión pública. Esto finalmente reforzó la confianza de sus seguidores y consolidó aún más su imagen pública positiva. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en este interesante y revelador momento de la carrera de Demet Özdemir. A veces estas pequeñas crisis, estos errores de cálculo, son las que nos enseñan las lecciones más importantes, tanto a las celebridades que viven bajo el implacable foco público como a nosotros, que observamos y aprendemos desde fuera. Nos muestran la complejidad de la fama, la importancia de la comunicación y la resiliencia necesaria para triunfar en un mundo tan competitivo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue un error grave en su momento? ¿Cómo creen que ella debió haber manejado la situación inicialmente, o creen que su estrategia final fue la correcta? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más historias así,
que analizan la vida y carrera de sus ídolos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan la curiosidad viva.